Hola a todos. En esta sesión vamos a resolver la prueba uno que tuvieron de la materia de matemáticas 3. ¿Sí? Para ello, bueno, como habrán visto en la prueba, se les dieron unos parámetros a cada uno para que resuelvan. Yo en este caso particular voy a tomar a igual a 3, b igual a 5 y c igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos pide es básicamente calcular la siguiente integral. La integral del logaritmo natural del valor absoluto de a más bx de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues lo primero que voy a hacer es reemplazar los valores que tengo para estas constantes. Me quedaría que esta es la integral de 3 más 5x de x. ¿Sí? Entonces, tal como se puede hacer siguiendo directamente la indicación del ejercicio, lo que haremos es tomar un cambio de variable adecuado, ¿sí? Y para ello vamos a usar el cambio de variable justo lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Recordemos, esta notación que está aquí no es más que el logaritmo de todo esto, ¿sí? Entonces, la idea puede ser tratar de tomar eso como el cambio de variable, ya que de esa forma nos quedaría solo el logaritmo de u y eso se integra directamente por integración por partes. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el cambio de variable, tenemos que calcular el diferencial. Si tienen algún momento confusión para derivar de esta forma, con la notación de raíces, yo les recomiendo que reescriban esto siempre como un exponente racional, ¿sí? Todas las fracciones siempre las podemos escribir así. Entonces, de aquí ya pues aplicamos directamente la regla de derivación, que sería, escribir así. Baja esto, restamos 1 al exponente, quedaría aquí menos un medio. Y como aquí tendría que aplicar una regla de la cadena, derivo lo que está dentro de esta expresión y me queda solo el 5, ¿sí? La derivada de 3 es 0 y la derivada de 5x me queda 5. Por el diferencial de x, eso no cambia. Entonces, el du es justamente 1 sobre 2u, ¿sí? ¿Por qué se da este cambio? Notemos que esto de aquí, o más bien, lo que está, sí, esto sería como tener 1 sobre raíz de 3 más 5x, ¿sí? Todo esto de acá. El exponente negativo baja al denominador como exponente positivo y eso se convierte en una raíz, que es justo el mismo u que tenemos. Entonces aquí nos queda 5 por dx. Y si hago un despeje, encuentro que el diferencial de x no es más que 5 medios. No, estoy mal aquí. 2 quintos u por du, ¿sí? Entonces, aplicando este cambio de variable a la integral, me quedaría que logaritmo natural de u por de u y por el diferencial que se convierte en esto, que sería 2 quintos u por du. Las constantes salen de la integral, no hay problema en eso. Nos queda simplemente la integral de u, logaritmo natural de u por du. ¿Sí? Y esta última integral supongo que la pudieron haber hecho en clases, tal vez en alguna tarea, pero se resuelve directamente por integración por partes. Y bueno, aquí no debía haber usado la u para el cambio de variable, pero bueno. Voy a hacer el cambio de variable de esta forma. Perdón, la integración por partes de esta forma para no confundirnos con la u que tenemos aquí. ¿Sí? Digamos, tendría t por db es igual a t por b menos la integral de b por dt. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la fórmula de integración por partes, solo que pues la forma usual es aquí en cambio tener un 1, u por du, esto también sería un u, y acá quedaría un du. ¿Sí? Pero como ya usé la u en el cambio de variable de acá arriba, para no causar confusión, voy a usarla de esta forma. ¿Sí? Solo se hizo un cambio en la letra, no, eso no debería dar problemas.
Entonces, ¿qué hago aquí? Tomo justo t como x, que como u, y el de b lo tomo como logaritmo natural de u por du. O al revés. No, al revés no sale mejor. ¿Sí? Porque al derivar el logaritmo, recordemos, la integración por partes nos dice, es como una técnica de descargar la derivada en otro término. ¿Sí? Si aquí me aparecía la derivada en b, ahora me va a aparecer la derivada en t. Entonces yo quiero poder derivar el logaritmo para poder quitarlo de en medio. T mejor tomo como logaritmo natural de u y de b lo tomo como el u por du. Entonces, de aquí obtengo que el de t no es nada más que 1 sobre u por du, derivé. Y acá se integra y me quedaría que b no es más que u cuadrado sobre 2. Entonces, ¿esto en qué se convierte? 2 quintos por, aplicando la fórmula de integración por partes, me quedaría t, sería u cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de u, menos la integral de u cuadrado sobre 2 por dt, que es 1 sobre u por du. ¿Sí? Esto se convierte en u cuadrado sobre 5, logaritmo natural de u, menos a 1/2 la integral de u por du. ¿Sí? Se cancelan estos. Y esta integral ya se resuelve fácilmente. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Sí? Esta de acá se distribuye, entonces me quedaría solo un quinto. ¿Sí? Recordemos, esto también se distribuye acá. Y el 2 de arriba se anula con el 2 del denominador que está ahí. Entonces, esto es simplemente u cuadrado sobre 5, logaritmo natural de u, menos, ¿qué me quedaría? U cuadrado sobre 10 más c. ¿Sí? Esta integral se convierte en u cuadrado sobre 2 y al multiplicarlo por un quinto me queda un u cuadrado sobre 10. Luego, tengo que volver a la variable original con respecto a la cual estaba integrando. Entonces simplemente reemplazo lo que es el u. ¿Sí? Como aquí tengo términos que son u cuadrado, simplemente se me va a quitar la raíz, entonces me queda 3 más 5x dividido para 5, logaritmo natural de la raíz de 3 más 5x menos 3 más 5x dividido para 10 más c. ¿Sí? Entonces, esa era la técnica para poder resolver este problema, como pueden ver. Tomar un cambio de variable adecuado, que en este caso era simplemente tomar lo que está dentro del logaritmo en este caso, y después de eso, aplicar una integración por partes. Ya al ver la integral u por du, se puede ver u por logaritmo natural de u, se puede ver o intuir más fácilmente cuál es la, el- la forma de hacer la integración por partes. Porque en este caso obviamente queríamos derivar el logaritmo. Ujú. Um, Muy bien. Entonces, cuadrado sobre 2. Sí, todo se ve bien. Sí, vamos a dejar ahí. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio que es, en este caso, nos da la siguiente función, que es x al cubo más 2x al cuadrado más cx, y arriba va ax más b. ¿Sí? Y bueno, tal como fue en, en el modelo de prueba que resolvimos aquel día, aquí lo que tenemos que hacer es bosquejar la gráfica. En este caso nos dice la gráfica limitada por las rectas c más 1, x es igual a c más 1, y x es igual a
C más B más 2. ¿Sí? Entonces, primero, nuevamente voy a reemplazar los valores que tengo para A, B y C. Entonces me queda aquí 3x más 5 dividido para x al cubo más 2x al cuadrado más x en este caso porque C es 1. ¿Y cuáles serían las rectas aquí? Como C es 1, sería la recta x igual a 2. Y acá las rectas x igual a 8, ¿sí? Ahora, para poder bosquejar la gráfica de la función, lo que haríamos es calcular los cortes con las rectas x es igual a 2 y x igual a 8. ¿Sí? ¿Cómo calculo estos cortes? Primero hay que tener una idea de qué son estas rectas más o menos. ¿Sí? Si yo tengo acá mi función, la recta x igual a 2, por ejemplo que aquí está el 2 y que por acá está el 8. Esto es imaginarme. Y que mi función, no sé qué forma tiene, pero bueno, dado que es una función racional y abajo tenemos un exponente más grande, voy a asumir que es algo así, ¿sí? Que decrece en el infinito. Entonces, cuando me dice, cuando digo que quiero calcular los cortes con estas rectas, me refiero a que quiero conocer esto, ¿sí? Estas son estas rectas que estoy dibujando en azul. Esta sería la recta x igual a 2 y esta sería la recta x igual a 8, ¿sí? Entonces, los cortes serían justo estos puntos de aquí, ¿ya? Y eso pues me va a servir para poder tener una idea de cómo sería la gráfica, por qué puntos más o menos está pasando aquí. Entonces, ¿cómo calculo estos puntos? Si se dan cuenta, no es más que evaluar la función en 2 y evaluar la función en 8. Entonces yo tengo que calcular f de 2, que sería 3 por 2 más 5, dividido para 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado más 2. ¿Esto en qué se convierte? Arriba nos queda 6 más 5, que es 11. Y abajo, veamos, 8, 10, 18. ¿Sí? Eso. Y luego tenemos que calcular igualmente f de 8. Sería 3 por 8 más 5. Dividido para 8 al cubo más 2 por 8 al cuadrado más 8. Esto nuevamente en qué se convierte? Bueno, 3 por 8, 24, que nos quedaría 29. Y abajo ya va a salir algo mucho más grande. Veamos. 8 al cubo. Acá abajo nos quedaría 648. Que es un número bastante pequeño, de hecho. Entonces, conociendo estos dos valores, yo puedo más o menos bosquejar, bueno, f de 2 me salió 11 sobre 18 y f de 8 me salió 29 dividido entre 648. Entonces, si yo quiero hacer mi gráfica, por acá iría el 2, por acá estaría el 8 y todos estos valores son menores que 1, ¿no? De hecho, digamos, por ejemplo, por aquí podría estar el 1 medio, por acá podría estar el 1, y el primer punto, este 11,18, quedaría más o menos por aquí. Es un poquito más grande que un medio, pero este de acá, en cambio, ya se parece mucho más a 0, entonces, digamos, estaría por acá. Y la gráfica yo puedo decir, bueno, entonces, más o menos algo de esta forma. Ujú. Y lo que queremos calcular a la región que le vamos a llamar D, en este caso, es esto. ¿Sí? Esto que acabo de marcar en verde, esta va a ser la región D.
Entonces, el área de D es justo la integral desde este límite del 2 hasta este otro límite 8 de la función f de x de x. Listo. Una vez que hicimos esto, vamos a calcular esta integral y para ello pues vamos a descomponer la fracción en fracciones parciales. En este caso el polinomio que teníamos era este, 3x más 5 dividido para x al cubo más 2x al cuadrado más x. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar el denominador. Y para ello necesitamos encontrar las raíces de estos polinomios, ¿sí? Hay veces en que estos polinomios de aquí, o sea, hasta un polinomio de grado 2 sabemos cómo resolver, que es aplicar la fórmula general, en el peor de los casos. Si no, a veces se ve una factorización directa o no. Pero aquí, como estamos con un polinomio de grado 3, lo que haríamos primero es tantear al menos hasta encontrar una primera raíz, ¿sí? Pero en este caso sale un poco más fácil. ¿Por qué? Porque la x es un factor común que podemos sacar de aquí. Nos quedaría x por x al cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Y ojo que esto que acaba de pasar aquí no depende de los valores que yo escogí. ¿Sí? Digamos para a, b y c. No importa. Porque en cualquier caso íbamos a tener aquí un x al cubo, acá un x cuadrado y acá este x solito. Entonces, como todos esos términos tienen x, puedo factorizar sacar el factor común y quedarme aquí solo con un polinomio de grado 2. Con un parámetro distinto al final, pero va a ser un polinomio de grado 2 y calcular esas raíces ya es mucho más fácil. Es algo que sí sabemos cómo hacer rápido con la ecuación general, por ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, sí, con el valor que escogí yo sale que esto es x más 1 al cuadrado directo. Y arriba nos queda 3x más 5. Entonces, ¿cómo es la factorización? ¿Cómo es la descomposición en fracciones parciales de esta forma? Tenemos este factor x aquí y este factor x más 1 que también es un factor lineal, pero está repetido. Por eso dice x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, después de esto, voy a separar. Sería a, x, ¿sí? Este es un polinomio de grado 1, entonces arriba en el numerador va un polinomio de grado 0. Empiezo con el siguiente término, x más 1. Acá me quedaría solo un b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abajo otra vez tengo un polinomio de grado 1. Y acá ya me sale x más 1 al cuadrado. Cuando aparecen términos repetidos, así empiezan a aparecer estos términos y el exponente va creciendo, ¿sí? Si fuera x más 1 a la cuarta, acá tendría que sumar x más 1 al cubo y luego más x más 1 a la cuarta, así. Pero como ahora solo tengo este x más 1 al cuadrado, pues dejo ahí. Y aunque este factor de aquí es de grado 2, dado que viene de un factor lineal repetido, simplemente pongo un polinomio de grado 0, ¿sí? Igual que en el caso de acá. Listo. Ahora, para calcular los factores, lograr esta descomposición en fracciones parciales, voy a sumar estas fracciones, ¿sí? Me quedaría bx por x más 1 más cx, y esto se divide para x por x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí asumo que no hay problemas al momento de sumar o restar fracciones. Entonces esto queda a x al cuadrado más 2x más 1 más b x al cuadrado más x y más cx. Acá voy de una vez a juntar los términos que tienen x al cuadrado, así, que me quedaría a más b x al cuadrado
más a 2a más b x. De hecho, aquí también entra la c. X y más a. Nada más. Nuevamente divido. Y de aquí ya puedo empezar a calcular algunos términos que sé que voy a encontrar. Tengo que comparar este polinomio con todo el numerador que tengo aquí. ¿Sí? ¿Y eso qué nos va a dar? Como no hay, como en este de acá, no hay x al cuadrado, sé que a más b tiene que ser 0, ¿sí? Para que este término sea nulo. Ahora, el término que solo acompaña la x vale 3. Entonces, 2a más b más c es igual a 3. Y el término constante, como aquí el único término constante es la a, tengo que a es igual a 5. ¿Sí? Entonces me paso por acá. Y nos quedaba a más b igual a 0. 2a más b más c es igual a 3. Y a era igual a 5. ¿Sí? Digamos, usando la primera y la tercera ecuación, ya veo que b tiene que valer menos 5. ¿Sí? Y conociendo eso, digamos, reemplazando aquí me quedaría 10, el a vale 5, el b vale menos 5 y la c, todo esto vale 3. Entonces encuentro que c tiene que valer menos 2. Sí, menos 2. Entonces, esto me quedó así. X al cubo más 2x al cuadrado más x. Es igual a que valía 5x más, bueno, como la b es menos 5, aquí ya voy a escribir menos 5 sobre x más 1. C vale menos 2, entonces me queda menos 2x más 1 al cuadrado. ¿Sí? A partir de ahí, el cálculo de la integral indefinida ya es bastante fácil. Aquí queda dividido por x al cubo más 2x al cuadrado más x de x. Esto se convierte en la integral de 5x, ¿sí? Es como pasar a integrar aquí. Y como la integral se distribuye en sumas y restas, sale esto. Menos la integral de 5 sobre x más 1 de x y menos la integral de 2 sobre x más 1 al cuadrado de x. ¿Sí? Las primeras dos integrales se resuelven casi que directo, porque la primera es justo el logaritmo natural. La segunda, hace falta un cambio de variable aquí, pero tomando u igual a x más 1, ustedes van a ver que esto se convierte directamente en el logaritmo también, entonces nos queda 5 logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta también de cuándo sale el logaritmo? Cuando en el numerador está la derivada del denominador. En este caso, la derivada del denominador es 1. ¿Sí? Y bueno, el 5 puede salir de la integral, entonces arriba también tendría 1. Y por tanto, la integral de esto es justamente el logaritmo. A lo que me refiero es a esto. Si nosotros tenemos esta integral, esto queda el logaritmo natural de u. Es decir, bueno, más n. Es decir, si en el denominador tenemos u y en el numerador acá arriba tenemos la derivada de esa u, entonces eso se convierte directamente en el logaritmo. Nada más. Y esto pues se demuestra justamente por la fórmula o bueno, por la integración por sustitución. Entonces aquí tendríamos menos 2 veces. Aquí también es necesario esto, digamos, usar u igual a x más 1. Y ahí esto se convertiría en 1 sobre u al cuadrado de u. ¿Sí? Notemos que los diferenciales van a ser los mismos si calculamos esa derivada. Esto se convierte en 5, logaritmo natural de x más 5, natural de x más 1, más 2
¿Y cuál es la integral de esto? Es justo u a la menos 1 sobre menos 1. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, porque si ustedes tienen esta integral de aquí, simplemente la pueden reescribir como menos 2u de u. Y esta es una integral de tabla también. Es una x con un exponente que no es menos 1. Entonces, ya para finalizar, volvemos a la variable original. Y bueno, aquí quedaría más 2 sobre x más 1. ¿Sí? Con eso queda calculada la integral. En Independientemente de las constantes que les hayan tocado, las a, b y c, el problema se resuelve exactamente igual. Solo reemplazamos los valores de estas constantes y procedemos a hacer en este caso, la descomposición por fracciones parciales. Claro, puede que en algún caso les haya tomado más o menos tiempo encontrando las raíces de los polinomios que aparecían acá. ¿Sí? Pero como digo, eso más es una cosa de hacer el cálculo de las raíces, que con la fórmula sale directo, tal vez un par de minutos más, si hubiera sido necesario. O si veían directamente una factorización, también no da problema. Así que eso. Y ahora que ya tenemos calculada la integral, nosotros podemos calcular la integral indefinida. ¿Sí? Digamos, si yo digo que f de x es esto. 5 logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5 absoluto de x más 1 menos 2 sobre x más 1 más c. ¿Sí? Esta es una primitiva o antiderivada de la función, ¿sí? Porque es la que acabamos de calcular con, bueno, aquí el almaceno entry, que acabamos de calcularla, ¿sí? Entonces, esta integral definida, que era la que nos daba el área, no es nada más que la integral de 2 a 8, 3x más 5 sobre x al cubo más 2x al cuadrado más x de x. Y como esta función es una antiderivada o una primitiva de esta función de aquí, por el teorema fundamental del cálculo, esto es f de x evaluada en 2 y 8. O sea, esto es f de 8 menos f de 2. O, bueno, si lo reescribimos, ya esto se convierte simplemente en el 5 logaritmo natural de 8 menos 5 logaritmo natural de 9 menos 2 sobre 5. No, me equivoqué. Es 8 más 1 aquí. Ah, a ver, algo no cuadra por aquí. Mm, perdón que me regrese. Quiero revisar algo. Si esto. Mm, sí, todo, todo está bien. Entonces, después de esto, se resta también a 5 logaritmo natural de 2 menos 5 logaritmo natural de 3 menos 2 sobre 2 más 1 también, ¿no? Entonces, esto es 5 logaritmo natural de 8 menos 5 logaritmo natural de 9
Menos 2 novenos, menos 5, logaritmo natural de 2, más 5, logaritmo natural de 3, y más, bueno, aquí tenemos, y más 2 tercios. ¿Sí? Bueno, aquí se podría operar estos dos factores, pero en general, esta ya es la integral indefinida, y por tanto, eh, este valor, todo este valor que aparece aquí, es justamente el área de la región D. Con eso terminaríamos hasta aquí. Ya. Esa era la resolución de la prueba. Como ven, al final, una vez calculada la primitiva, teníamos simplemente que aplicar el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si ya conocemos la resolución, perdón, una primitiva de la función, simplemente tenemos que evaluarla en los extremos de integración. Sí. Ya. Entonces, después de haber hecho esto, creo que podemos hacer un par de ejercicios, bueno, similares a los que vi que tenían en la tarea 5. Ahora que ya se empieza la nueva unidad eh, de variables, de funciones de varias variables. Eso. Entonces, para ello, empezamos así. Determine el dominio de las siguientes funciones. A ver, esperen un encuentro. Ya. Podemos empezar con algo simple, por ejemplo, esta función f de x, y, como la raíz de 2x menos 1. ¿Sí? Algo sencillo primero. Recordamos que el dominio viene a ser todos los puntos x y y tales que esta expresión tiene sentido. Es decir, donde esta raíz en este caso está bien definida. Para que la raíz esté bien definida, debe verificarse esto, que 2x menos y sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Y esto ocurre si y solo si 2x es mayor o igual que y. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función f puede escribirse como todos los puntos, x, y, elementos de E2, tales que y es menor o igual que 2x. ¿Sí? Se lo puede dejar ahí. No hay nada más que hacer. ¿Sí? Cuando ya encuentran una expresión que no se puede reducir, es decir, que una de las variables queda expresada en función de las otras, ya se ha determinado el dominio. ¿Sí? Porque no hay ninguna otra condición sobre estos valores que nos digan qué se puede hacer con x y y. Por ejemplo, aquí. ¿Y qué forma tiene esto? Muchas veces nos podemos preguntar. Entonces, si nosotros queremos ver qué forma tiene este dominio, digamos, como aquí tenemos una desigualdad, podemos graficar esta función, y igual a 2x. Digamos que aquí está el 1 y acá está el 2. Entonces, esta función es algo más o menos así. Supongamos que está recto. Y como dice y menor o igual, digamos que si yo evalúo el punto 1,0, ¿sí? Digamos 1,0, pertenece al dominio.
¿Por qué? Porque verifica esta condición. 0 es menor o igual que 2 por 1. Entonces, cuando ya sabemos que este punto está en el dominio, todo esto va a ser el dominio de la función. ¿Sí? Como ven, ya no es como en las funciones de una sola variable donde el dominio eran, por lo general, intervalos. ¿Sí? Ahora, el dominio vienen a ser subconjuntos de R2 que pueden tener esta forma. O, si hay más variables, en general, subconjuntos de Rn. Por ejemplo, el dominio puede ser el círculo, puede ser una esfera, puede ser, no sé, yo puedo dibujarme aquí un cuadradito y decir el dominio es este cuadradito, ¿así? O dependiendo de qué forma tenga la función, podemos definir los dominios de la forma tan extraña como queramos. Podría ser una estrellita tranquilamente, el dominio. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, tomemos una función un poquito más interesante, f de x, y igual a la raíz del logaritmo natural de x al cuadrado menos y cuadrado más 3 o más 1. ¿Sí? Voy a dejarle en 1. Bueno, déjame ahí. Ya. Nuevamente, el dominio son los puntos donde esta expresión tiene sentido. ¿Sí? Entonces, para que esta expresión tenga sentido, el logaritmo natural, de hecho, déjame aquí, menos 1. Logaritmo natural de x al cuadrado menos y cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando el logaritmo natural de x al cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 1. ¿Okay? Recordemos que el logaritmo es una función algo más o menos así. ¿Ah? Entonces, para que esto se cumpla, digamos que aquí está el 1. ¿Sí? Digamos, acá está el 1. ¿El logaritmo vale 1 cuándo? Cuando nos sentamos en e. Logaritmo natural de e es igual a 1. Estos hechos supongo que los conocen. Entonces, el logaritmo, o sea, la curva, es mayor o igual que 1 cuando los puntos, en este caso el x, se evalúa acá. ¿Sí? Porque ahí es cuando la gráfica tiene este comportamiento y es más grande que el 1. ¿Sí? Recordamos, el 1 viene así. Todo esto. Entonces, esta condición se cumple cuando x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual que e. Y bueno, ahora que ya hemos encontrado esto, podemos dejar, bueno, si quisiéramos factorizar, nos quedaría que x, o más bien nos quedaría una hipérbola. Esto es una hipérbola. Sí, podemos dejar ahí simplemente y decir que el dominio de f son todos los puntos x, y, bueno, elementos de R2, tales que x al cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que e. ¿Sí? Esto, bueno, ya no sé si lo vieron, pero como dato curioso, les puedo dejar que los puntos que cumplen esto o que tienen esta forma, en general, los puntos que tienen una forma así, no, se llaman, o los conjuntos definidos por estos puntos se llaman hipérbolas. ¿Sí? Digamos, si aquí está E y acá está menos E, se va a producir una gráfica algo así. La gráfica es mismo para acá. Y el dominio de mi función, como son los mayores o iguales a E, van a ser todos estos puntos de acá. Creo que habían visto en clase que si este fuera un más, esto se convierte en un círculo, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado es un círculo. Pero aquí este menos
cambia un poco las cosas y se convierte en esto que es una hipérbola. ¿Sí? Eso bueno, se estudia por lo general en geometría analítica, pero les puedo dejar con este dato, que tiene esta formita, este conjunto de puntos. Hagamos uno más de este tipo. Mm, mm. Podemos poner f de x, y. Y ojo que, bueno, yo ahorita estoy trabajando solo con funciones de dos variables, pero podemos tener más, podemos tener tres, cuatro, no importa, la idea es exactamente la misma. Tratar de dejar todas las variables en términos de otra, si es posible. Entonces, podemos tomar f de x, y como el arco seno de x por y. Entonces, la función arcoseno, tenemos que saber, de hecho aquí solo es arcoseno, aquí ya no va al menos 1, sorry. Está definida desde menos 1, 1, y bueno, va todo esto. Pero, como está definida desde menos 1, 1, el dominio son todos los puntos x y y que verifican esto, ¿no? Es decir, pero lo escribo así, este par x, y está en el dominio de la función si y solo si x por y, que es lo que estoy evaluando dentro del arcoseno, pertenece a menos 1, 1. ¿Qué significa esto? Que x por y está entre menos 1 y 1. ¿Y esto qué significa? Que el valor absoluto de x por y es menor o igual que 1. Ajá. Entonces, ¿esta qué forma tiene? Bueno, en general podríamos dejar entonces que el dominio de f son todos los puntos x y y en R2, tales que el valor absoluto de x por y es menor o igual que 1. Digamos, todo el eje y estaría, ¿sí? Todo esto estaría. Todo esto de acá también estaría el eje x. ¿Por qué? Porque si x vale 0, este producto vale 0 y pues obviamente es menor que 1. Lo mismo si y vale 0. Entonces cualquier punto cuya coordenada x es 0 o cuya coordenada y es 0 están en el dominio. Es decir, los intervalos. Nada más. Ahora la pregunta es cuáles son los otros puntos que también están. Si x y y son positivos, tendríamos todos estos valores de acá. En general, el dominio sería algo así. Estos, estos, estos. ¿Sí? Donde estas curvas que puse aquí se obtienen de la gráfica 1 sobre x. Y bueno, también de la otra, ¿no? De menos 1 sobre x. Eso, mmm, como ven, los dominios de este tipo de funciones casi siempre tienen eh, comportamientos un poco más extraños. O bueno, a veces se pueden obtener figuras bonitas, ¿sí? Pero más que nada es práctica para poder determinar cuáles son eh, el dominio y la gráfica que éste genera, ¿sí? Ahora, cuando se empieza a trabajar con funciones de varias variables, de dos, tres variables, incluso más, se amplía el rango de aplicaciones que éstas pueden tener, ¿sí?
porque pueden modelar situaciones de la vida real más precisas. Por ejemplo, mm, ya sé, sí, ah, si la temperatura de un cuarto eh, es, mejor dicho, si la temperatura de un punto en una habitación es directamente proporcional si la temperatura de un punto en una habitación es directamente proporcional a su distancia del centro, como escriba mm, la temperatura como una función de las coordenadas X, Y y Z del punto. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un pequeño dibujito en 3 dimensiones. La me salga bien. Supongamos que este es el cuarto, ¿ya? O sea, este espacio que acabo de dibujar aquí en 3 dimensiones es el cuarto. Si yo cojo un punto por aquí, no, póngalo, vamos a ver, póngalo por acá, que tiene coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Digamos, esto va a ser el eje X, va a ser el eje Y y esto va a ser el eje Z. ¿Ya? Ya. Esta es la distancia de ese punto hacia el centro, ¿sí? Digamos que esto es R. Nosotros sabemos que esta R tiene la siguiente fórmula. X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de la distancia. Entonces, si yo sé que la temperatura en este punto es directamente proporcional a la distancia, entonces yo sé que T, digamos T, vas a definir la temperatura. Yo lo escribo así, T como una función que depende de X, Y, Z, que son las coordenadas del punto. Va a ser igual a K, alguna constante, por esta distancia. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo he expresado la temperatura en este punto simplemente como una función de la distancia del punto al centro de la habitación. Por ejemplo, no sé, en el centro puede estar una fuente de calor, alguna calefacción, una vela, lo que sea. Entonces, esta constante, bueno, yo puedo decir que K es mayor que cero. Esta constante va le pongo simplemente como K porque puede depender, o bueno, más bien porque no conozco el valor que tiene. Entonces, como me dice que es directamente proporcional, pues pongo la K. Si me dijera inversamente proporcional, si me dijera inversamente proporcional, ¿qué significa? Que si, al alejarse del centro, entonces la temperatura debe disminuir. Entonces, eso lo puedo expresar como una división acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la distancia aumenta, o sea, este denominador aumenta, la temperatura se hace cada vez más pequeña. ¿Sí? Es decir, de hecho, esto representa más bien el caso de si la fuente de calor está en el centro. Porque si yo me alejo, por ejemplo, de la calefacción, pues cada vez da más frío, ¿no? Y este caso, cuando es directamente proporcional, es, no sé, las paredes
digamos que fuera un horno. En las paredes es donde está más caliente porque ahí es donde está concentrando la mayor cantidad de fuego. Entonces, al momento de yo alejarme del centro y acercarme a las paredes, la temperatura aumenta. ¿Sí? Y esto lo puedo expresar simplemente como una función, así. Entonces, con este sencillo ejemplo pueden ver que sí se amplía mucho el abanico de posibilidades para aplicaciones con este tipo de funciones y al momento de que ya se tenga un mayor arsenal, por decirlo así, de teoremas y resultados, estas aplicaciones se hacen todavía más evidentes. Por ejemplo, para problemas de optimización es muy común usarlos. Eso, por ahí voy a quedar por hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.